Comenzamos esta jornada informativa en este día lunes hablando de economía y de los productos que son muy importantes dentro de ella. Para eso hemos invitado hoy a José Antonio Hidalgo. Él es director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano, también coordinador del clúster bananero y vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. José Antonio, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días, gracias por la invitación. José Antonio, la economía del país está pasando y no es noticia una de sus situaciones más complejas. En medio de eso, muchos productos están siendo afectados y muchas actividades. Al día de hoy, la situación del banano en el Ecuador y hacia el exterior, ¿cuál es? Bueno, a nivel de las cifras, es justamente esta semana vamos a salir con el cierre de junio, pero el mes pasado, en mayo 2024, comparado con mayo 2023, veníamos con un decrecimiento de menos 1.27%, ¿no? Y hemos tenido varios desafíos en torno a ese crecimiento. Yo creo que la tendencia se va a mantener hasta finales del año, porque no solo a nivel de los distintos mercados, que hay complicaciones debido a desafíos económicos a nivel global, altas inflaciones en los mercados de consumo, justamente también repercusiones en torno a una guerra que está pasando entre Rusia y Ucrania. Y a nivel interno, grandes desafíos fitosanitarios y climáticos. El cambio climático nos ha venido golpeando de manera distinta en los mercados productores de banano en la región, de distintas maneras. En Ecuador particularmente tuvimos un inicio del año con un cambio de temperatura que generó disminuciones en la parte de producción, y también hemos venido siendo amenazados con distintas amenazas fitosanitarias. Por ejemplo, hoy tenemos un gran desafío que es el moco Ralstonia, que es una bacteria que ha venido creciendo, que son síntomas justamente que son parecidas a la amenaza del Fusarium raza 4, y eso nos ha venido también golpeando en grandes zonas bananeras como los ríos. José Antonio, ¿cómo podemos dimensionar la afectación de estas amenazas fitosanitarias? Quizás en número de hectáreas, en complicaciones en cajas para exportación. ¿Cómo podríamos hacer una panorámica de la situación que vivimos? En principio nosotros como gremio hemos tomado una iniciativa que se llama Seis Bananas. Es un proyecto de mapeo a nivel nacional de las amenazas fitosanitarias. Lo estamos haciendo con fondos de cooperación alemana en las zonas del Oro y en Guayas con el apoyo de la prefectura de Guayas. Esperamos también que demás instituciones puedan irse sumando, como la prefectura de la zona bananera de los ríos. Pero en el primer mapeo que se ha trabajado con la autoridad y que la autoridad ha realizado en la zona más afectada, que es los ríos, que tiene 70.000 hectáreas, tienes una afectación de el mapeo de 30.000 hectáreas, cerca del 8% en lo que es esta amenaza de moco. ¿Es un tema sin precedentes en la situación fitosanitaria del país? Yo creo que son desafíos en donde hay soluciones y medidas preventivas, en donde justamente como gremios y como autoridad agrícola hay que difundir los protocolos, los productores tienen que concientizar medidas preventivas de bioseguridad y también alertas. Si tengo el problema, tengo que alertar que tengo el problema. Son las 8:14 de la mañana, estamos conversando con José Antonio Hidalgo, él es director de AEB, coordinador del clúster bananero y platanario del Ecuador. José Antonio, hay otra, por decirlo así, hay otra enfermedad que también nos está afectando, y esta no es fitosanitaria, la de la seguridad. El tema de la vacunación, es al revés aquí, a ustedes los vacunan, no ustedes vacunan la plata. ¿Cómo está afectando eso? Bueno, ese es uno de los desafíos más grandes que tiene el Ecuador y las zonas rurales. Si bien a partir del 9 de enero, con justamente el estado de guerra en el que Fuerzas Armadas tomó la batuta a nivel nacional, en los primeros 45 días tuvimos una gran mejora en zonas rurales. Incluso en la zona de los ríos, donde es la más crítica que nosotros tenemos como una de las zonas rojas a nivel de producción.
y tuvimos semanas con 0 incidentes y nosotros tenemos varios, digamos, puntos que vamos monitoreando. Contaminación de contenedores, robo, secuestro y extorsión. Son los principales desafíos que tenemos a nivel de seguridad. Pero en los últimos meses sí hemos tenido repuntes en las distintas zonas y justamente siempre venimos persistiendo en un llamado a poder ampliar las capacidades de Fuerzas Armadas, que han venido haciendo un tremendo trabajo. Y nosotros también hemos tenido que entrar en distintas iniciativas de seguridad dentro del gremio. Hemos creado una comisión de seguridad, tenemos consultores desde afuera trabajando en esquemas protocolarios de fincas seguras. Uno de nuestros consultores principales que estuvo la semana pasada fue el ex ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, con 4 ex generales del gobierno de Uribe, y hemos venido trabajando justamente para que el gremio tenga ejemplos que se han dado en distintos países, pero sin duda esto ha generado también un impacto en nuestra competitividad. Eso le iba a preguntar, ¿qué parte de su presupuesto ahora es seguridad? Antes debe haber sido el 5, el 3, ahora debe estar mucho más alto. El impacto varía, pero va de 200 a 250 dólares por contenedor. Eso te da un rango de entre 85 a 100 millones de dólares, dependiendo justamente el protocolo que aplicas, porque hay empresas que tienen un protocolo totalmente distinto o han entrado a inversiones mucho más grandes de seguridad, y hay otros que tienen otros protocolos mucho más sencillos en cooperación con las distintas autoridades dentro de la comunidad rural. Pero sin duda esperamos que el presupuesto de seguridad estatal pueda ampliarse, que justamente el impuesto que hoy la sociedad está pagando se vea reflejado en no solo las ciudades, pero en las zonas rurales, donde hoy también parte de los efectos de nuestra disminución de productividad es que los dueños de finca y no pueden ir a controlar sus plantaciones, y los técnicos buenos que van a las plantaciones ya no quieren ir, incluso muchos de ellos han renunciado. O sea, la buena mano de obra se nos está yendo por la seguridad. Son las 8:17 de la mañana, estamos conversando con José Antonio Hidalgo, quien es director ejecutivo de AEB. Ingeniero, han pasado los primeros 6 meses del año. ¿Cuál es el balance que tiene AEB de la producción bananera en el país? Bueno, nosotros continuamos con los distintos mercados principales que siguen liderando, como la Unión Europea con el 30.56%, Rusia con el 18.91% y Medio Oriente con el 12.90%. ¿No? Sin duda, en la Unión Europea nosotros tenemos varios desafíos para mantener ese liderazgo. La estrategia de la granja a la mesa, el Pacto Verde, todas las normativas que tenemos que cumplir a nivel de certificaciones, el Ecuador va cumpliendo. Sin embargo, no se ve reflejado ese esfuerzo en sostenibilidad en el precio que nos pagan los supermercados. Entonces ahí en el balance del semestre sí hemos tenido un desafío en ese reconocimiento por parte del mercado, un desafío en poder mantener el liderazgo a medida que las normativas en ese mercado se amplían, pero vemos cambios ahora con justamente las nuevas elecciones en el Parlamento Europeo. Se ha reelecto la presidenta del Parlamento que estaba anteriormente, pero ha cambiado mucho la parte discursiva. Entonces, y eso a partir de los reclamos de los agricultores a nivel de la Unión Europea. Entonces, pero ese es uno de los mercados para nosotros más desafiantes. Hubo en su momento un problema con Rusia. ¿Cuál es el estado actual de las negociaciones con ese país? Sin duda, nosotros como ecuatorianos tenemos que tener relaciones comerciales con todos nuestros mercados. Son más de 70 mercados a los que llegamos. Rusia, uno de los principales. Hoy podemos decir que el Ecuador ha venido elevando la relación bilateral con todos los socios comerciales, y nosotros como gremios hemos justamente enfatizado a las distintas autoridades que la política externa del Ecuador no puede ser vamos con uno o vamos con otro.
Tiene que ser totalmente una relación compartida, cordial y comercial con todos. Dependemos de todos los mercados. Entonces esperemos que eso continúe. No podemos aliarnos con unos ni con otros, sino sacar lo mejor de cada mercado. José Antonio, queremos agradecer su presencia aquí en Así Amaneció. Seguramente hay muchas otras aristas que abordar y estaremos atentos al tema bananero. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ha sido José Antonio Hidalgo, el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador y vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.